divinidad, es uno de los seres sagrados a los cuales hay que reverenciar, hay que tener a favor. Se le agradece muchísimo porque pues lo saca uno de la noche de las tinieblas. Es decir, yo sí creo que uno cuando duerme por ahí en una caverna en medio del frío con los animales predadores aullando cerca, pues aprende a rogarle a ese sol que por favor salga mañana. Y mientras uno está con la certeza de que sí sale o que no sale, pues ahí empieza a desarrollar el ser humano como una necesidad de entablar un diálogo, una relación con eso que se sale, que se escapa de su entendimiento, ¿sí? Entonces, en esos pares de opuestos entre lo visible y lo invisible, ¿sí? Otra dimensión de lo visible y lo invisible no solo es la luz y las tinieblas o el fuego también es casi que una deidad en muchas culturas porque igualmente permite tener calor, permite defenderse de los predadores, después cocinar, y es muy distinto comerse una carne cruda a poderla cocinar. Eso implicó que los seres humanos, digamos, asimilaran mejor las proteínas. Eso tuvo que ver con el desarrollo de su cerebro, ¿no? El hecho de poder comer la carne cocinada. Entonces, pero lo que digo yo es que o sea, siempre estamos entre un mundo tangible y entre un mundo intangible, entre un mundo visible de luz y un mundo invisible de tinieblas. Enfrentarse a la muerte, por ejemplo, que es otra cosa que es, o sea, el ser humano razona, tiene conciencia de sí y tiene conciencia de que se va a morir. Eso es de las primeras cosas que se va a dar cuenta. Pues primero ve que se le muere a alguien querido y seguramente empieza a soñar con ese alguien querido, como nos pasa a todos cuando perdemos a una persona amada, que igual de alguna manera ese vínculo o esa añoranza o no sé por qué será, pero aparecen en los sueños. Entonces también ahí los seres humanos están digamos, enfrentados a entablar una relación con un mundo extraño, con un mundo invisible que igual hace parte de su vida cotidiana. Esas dicotomías, el mundo y el espíritu, bueno, está el mundo está el mundo material, el mundo de los animales que hay que ir a cazar, que hay que comer, porque eso era el diario vivir de esos primitivos, pues era sobrevivir en primerísimo lugar. De hecho, los primeros expresiones artísticas que hacen estos homínidos en las cavernas son pintar animales, ¿sí? Más adelante, cuando el ser humano se vuelve sedentario, por ejemplo, como expresión artística, aparecen las famosas Venus, que las llaman Venus, son figuras femeninas, con senos grandes, con su vientre como también grande, aludiendo a la maternidad. Y cuando el hombre se vuelve sedentario, ya sus dioses empiezan a cambiar. O sea, mientras están en las cavernas, ellos pintan los animales como, finalmente eso es como un ritual, ¿no? Pintemos un animal porque vamos a ir de cacería. Entonces, si de alguna forma lo plasmo acá en la pared, de alguna forma estoy llamando, estoy simbolizando, estoy intuyendo lo que va a pasar en esa casa. Estoy haciendo un acto que puede traer a ese animal y que sea exitosa la cacería a la que vamos a salir. Cuando ya son sedentarios, empieza a haber una relación con lo femenino, con la madre tierra, porque ya lo que hay que pedirle a los dioses es a la naturaleza que haya una buena cosecha, que ojalá llueva. Sí, cambian un poco las prioridades. Entonces lo que yo veo ahí es como un hilo conductor, en el sentido de que el ser humano se relaciona con los dioses por necesidad, incluso por miedo si hablamos de otra vez luz y oscuridad, pues es el miedo a que no vuelva a salir el sol, el miedo a quedarse en unas eternas tinieblas. Después es el miedo a que se inunde la cosecha, que se pierda la cosecha. Hay que pedirle a la naturaleza, al agua, que por favor todo salga bien. Pero finalmente, digamos, es la impotencia del ser humano lo que hace que uno busque apoyo, ¿sí? en ese mundo invisible, en ese mundo del cual no sabemos mucho, pero intuimos. Y yo pienso que ahí digamos, sería bueno que habláramos ahora por qué aparece esa necesidad de Dios,
esa necesidad de Dios o esa necesidad de comprender a Dios. Bueno, aquí tenía yo como pares de opuestos, el mundo y el espíritu, la vida y la muerte, el origen y el fin, que tiene que ver con la vida y la muerte. Y bueno, ¿yo quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Eso nos lo seguimos preguntando. Y pienso que siempre ha estado ahí. El destino y el libre albedrío, que se supone que también vamos a hablar de libertad. O sea, finalmente hay un destino que se cumple, del cual no podemos escapar, o tenemos libre albedrío y podemos elegir y podemos optar y podemos transformar esa realidad. ¿Sí? Esas son cosas que igual todavía no sabemos. ¿Sí? Y a veces yo pienso que son todas las anteriores, pero bueno, eso ya es mi especulación, porque obviamente hay cosas de las que uno no se puede escapar. Si ahorita tiembla y hay un terremoto, pues esto es inevitable y aquí no hay nada que hacer. Habrá otras cosas en las que uno puede decidir y elegir, y sin duda esas decisiones van a generar otro tipo de eventos que de alguna forma estuvo en mis manos haber tomado esa decisión. Pero el ser humano siempre está entre ese mundo dual. Ahora, ¿qué es lo que genera que se creen esos sistemas religiosos? Pues que además de ser seres racionales, somos seres sociales. O sea, el ser humano necesariamente está en convivencia estrecha con sus semejantes, y en la medida en que somos seres sociales, pues somos seres que nos comunicamos. Entonces está la palabra, que de hecho ya es un símbolo. O sea, finalmente los símbolos, ¿qué es lo que hacen? Establecen un puente entre lo tangible y lo intangible, ¿sí? Entonces algo concreto, pintar un corazón, ¿sí? Es una cosa concreta, y habla del amor. El amor puede ser muchísimas cosas, es algo intangible, es algo que para cada persona también se experimenta de una manera diferente, pero lo que hacen esos símbolos es eso, es establecer un contacto entre esa dualidad en la que nosotros nos debatimos, ¿no? Y el hecho de que seamos animales sociales, de que seamos animales que nos comunicamos, de que seamos animales que simbolizamos, ¿sí? Nos enmarca dentro de una cultura. O sea, el ser humano, como para ser ser humano, es como una paradoja, pero necesita estar en una cárcel que es la cultura. Si no estamos encarcelados, si no estamos, digamos, sometidos a un marco de referencias de espacio y de tiempo, espacio-temporal, uno no podría estar por fuera de eso. De hecho, hay situaciones en donde un niño se perdió en una selva, por ejemplo, y si hasta cierta edad no tiene la buena fortuna de que lo recojan unos humanos, pero sí tuvo la buena fortuna de que algunos animales lo ayuden a sobrevivir, chimpancés o cosas así, que eso se ha dado. Pasado no me acuerdo cuántos años, pero pasado un X tiempo, así lo reciba después la sociedad humana, no puede hablar, no logra hablar. O sea, se queda en un estadio primitivo. Si lo rescatan más o menos tempranamente, parece que sí han logrado adaptar. Pero entonces, o sea, el ser humano es humano en la medida en que estamos en sociedad, ¿sí? Eso, y en la medida en que nos comunicamos, y somos seres simbólicos, y somos seres racionales, y nos pensamos. Ahora, se establecen esos grupos, o esos pequeños grupos, o esos clanes, después se juntan los clanes, y se empiezan a crear la cultura. O sea, la cultura es un sistema de referencias arbitrario, completamente arbitrario, porque cada grupo lo organiza a su acomodo. Digo arbitrario, pero realmente pues tal vez no sería tan arbitrario en el sentido de que tiene que tener en cuenta el entorno, ¿sí? Tiene que tener en cuenta el entorno. Trópico. Pero, claro, yo les decía, fuera del trópico. yo les decía que mi querido profesor Páramo decía, si un sacerdote cristiano quiere ir al Polo Norte a evangelizar allá a los esquimales, tendría que decir, esta es la foca de Dios que quita el pecado del mundo. No puede decir el Cordero de Dios porque no tienen ni idea cuál es el Cordero, no tienen ni idea. Pero la foca representa exactamente lo que el Cordero para los hebreos en un momento dado, la sangre, la piel, la carne, la ofrenda a los dioses, en fin, la foca.
es la foca de Dios y no podría ser de otra forma. Y también les contaba una cosa sobre los esquimales que es real, obviamente ya creo que en estos tiempos no, porque ahora pues ya la tecnología permite que haya otra forma de comunicarse, pero no sé hace cuántos años el hecho de que llegara un emisario a la casa de un esquimal con un mensaje, con una misiva, con un regalo, con algún remedio, qué sé yo, ¿sí? Implicaba que ese héroe, porque eso era un héroe, tuviera que coger con sus perritos o no sé, como se desplazara en medio del frío, casi que exponiendo la vida para poder llevar allá el mensaje que tenía que llevar. Y lo que se solía hacer en ese caso era que el señor de la casa le cedía su puesto en la cama a ese emisario con su señora. Eso lo hacían así, porque es lo menos que se me merecía ese pobre hombre que estaba congelado, ¿sí? Y todos tan contentos, ¿no? Sí, en la variedad está el placer, la señora muy contenta, todo bien, era lo justo y era lo correcto. Si eso lo trasladamos a nuestra sociedad ahora, pues eso es un exabrupto, ¿sí? Pero entonces, obviamente, la cultura se marca dentro de una realidad del contexto geográfico, ¿sí? Pero también son convenciones, o sea, la gente acuerda que hacemos esto así o lo hacemos así y se adecúan y no se puede uno salir de ahí. O sea, es algo que nos permite desarrollarnos como seres humanos, pero que también nos limita. Vuelvo y traigo a colación al profesor Páramo, que él decía que no había un por fuera de la cultura, que escasamente había seres, él los llamaba seres liminales, o sea, seres del límite, ¿sí? Y esos seres que podían estar en el límite eran el santo, el hereje y el loco, ¿sí? O sea, eran los que más lejos podían estar, digamos, menos atrapados en esa red, allá en el límite. Y ponía un ejemplo, yo no sé, bueno, tal vez aquí algunos se acuerden de la niña de Piendamó. Acá en Piendamó, en el Huila, pues hubo una niña del siglo pasado, hace muchísimo tiempo. Perdón. Ay, sí, qué pena. Bueno, y ella empezó a oír voces, ¿no? Una niña campesina, pues sin mucha educación ni nada, empezó a oír voces y entonces en ese contexto donde ella estaba, pues su familia y sus vecinos y todos, no, pues le habla a la Virgen, o no sé quién creía que le hablaba, y entonces el pueblo la acogió con un inmenso respeto, le hacían ofrendas, había peregrinaciones, o sea, se volvió pues la persona más querida de esa comunidad. Y me acuerdo que decía Páramo, si esa niña no hubiera sido esa campesina, sino la hija del gerente de Croydon en Bogotá, pues allá estaba en la clínica Monserrate. Oye voces, le hablan, no, pues dedicada y qué problema tan grande. Entonces, pues finalmente el tema es que el ser humano dentro de esa... digamos, los seres humanos terminamos atrapados en esa invención que es la cultura. No hay posibilidad de salir. Y dentro de esa cultura pues están las religiones. Entonces, digamos, a mí me parece también importante hacer una diferencia entre lo espiritual y lo religioso. Porque es que, o sea, conmoverse con el universo, conmoverse con las estrellas, conmoverse con la diversidad de las plantas, de los animales, del sol, con la luna, pues eso es apenas normal. O sea, yo me declaro, no, digamos, me desinscribí de un sistema religioso en el que nací inscrita y afiliada, porque eso también lo hace la cultura. Uno nace ya con una impronta, entonces es católico, apostólico, romano, o es maometano, o es lo que sea, y pues o uno se queda ahí y nunca se cuestiona, o uno se cuestiona y se queda ahí habiéndose cuestionado, que eso también es posible y es viable, pero se ha hecho la pregunta de si eso sí es lo que me parece y lo que quiero, o se hace las preguntas y se mueve para un lado o para el otro de acuerdo con su propio criterio, ¿sí? Entonces yo pienso que como que la invitación ahora es entender en qué medida los sistemas religiosos que todavía están vigentes, o sea, hablemos de los tres monoteísmos, que es, digamos, lo que nos es más familiar a nosotros, ¿sí? El catolicismo,
los hebreos o los israelitas y el Islam, patriarcados. En primer lugar, es un Dios padre, ¿sí? Yo como mujer he tenido oportunidad de ver en televisión varias veces cuando se posesiona un nuevo papa, ¿sí? Todos son hombres, o sea, ni por equivocación se ve una mujer. Pero tienen vestido de mujer. Bueno, o sea, fíjense de entrada eso qué puede significar. Sin hablar, sin decir nada, están invisibilizando a la mitad de la humanidad. O sea, las mujeres no son dignas de estar allá sentadas, las mujeres no son dignas de representar a Dios, pero ni si ven lo que implica eso, sin abrir la boca. ¿Qué es lo que se interpreta cuando uno ve eso? No, pues hay dos tipos de humanos, ¿no? Los que se merecen unas cosas y las otras que se vayan a la cocina y a trapear los pisos. Entonces, cosas como esas que tienen estas religiones patriarcales, en primer lugar, todas se sienten del pueblo elegido. Y entonces, en la medida en que son el pueblo elegido, fomentan las guerras. O sea, supuestamente Cristo planteaba el amor, ¿sí? Pero en el nombre de las religiones ha habido muchísimos muertos y muchísimas injusticias, pero cantidades. Entonces, otra cosa que tienen en común estas tres religiones, por ejemplo, es que los que no profesen la religión, la que ellos representan, son herejes. Sí, yo ahorita podría estar corriendo el riesgo de ser quemada en la hoguera si estuviera diciendo esto en otras coordenadas espaciotemporales. Simplemente que me pasen a decir lo mismo en otro momento, hoguera fija. Ustedes pueden creer que hay un libro que se llama Maleus Maleficarum, o sea, es un tratado para torturar y matar a los herejes que publicó el cristianismo en la Inquisición. Un tratado de torturas. Existe ese infame libro, existe, ¿sí? Entonces, porque claro, los que no están conmigo están contra mí, eso plantean estas religiones. Entonces fomentan las guerras santas. Bueno, se utiliza el término blasfemo simplemente para el que opina diferente. O sea, ese es un blasfemo. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que nosotros decimos. Glorifican el dolor de alguna forma. O sea, yo a veces digo, ¿por qué las religiones en vez de hablarnos de cosas que la humanidad ya sabía desde antes? O sea, yo por ahí estaba mirando el Kybalión, que tú creo que también has leído algo del Kybalión, Carlos. Desde hace, o sea, ni siquiera se sabe hace cuántos años está ese libro, pero eso lo tenían, parece ser, los egipcios y bueno, no se sabe exactamente, desde Hermes Trismegisto, dicen. Se supone que Hermes Trismegisto fue maestro de Abraham, o sea, 4000 años, no sé cuántos años, pero muchísimos años existe ese texto. Y el primer principio, son 7 principios herméticos, el primero que dice el Kybalión es la ley de la mente, o sea, que todo es mente, todo se construye con la mente, ¿sí? Entonces, vemos hoy a Jean-Pierre Garnier Mallet, que es este físico que habla del doble cuántico, que también les he mencionado aquí varias veces, y este hombre incluso dice algo que a mí me conmueve. O sea, a mí me conmueve porque él trata como físico de aterrizar todo en palabras que todos entendamos, y eso ya es como un gesto muy, muy amoroso que él tiene. Otro gesto amoroso es que él se llama Jean-Pierre Mallet y su esposa es Garnier, pero él se puso el apellido de su esposa porque ella, que también es física, él dice que le ha ayudado mucho y entonces le hace ese homenaje. O sea, me cae muy bien el hombre. Pero mire, él dice algo tan sencillo como esto: todo lo que existe en el universo primero pasó por la mente. Todo primero ha pasado por la mente. Eso es evidente. Esa blusa con ese diseño que tiene Anita, eso no fue que echaron en un telar blanco y negro y no, salió. Para que salga eso tienen que pintarlo y decir y poner y tantos hilos. Entonces primero se hace un boceto, exactamente, y que es la idea, y si uno le pone corazón a esa idea, me encantó, me gusta, hagámoslo, pues se vuelve una realidad, ¿sí? Garnier dice, por favor, dice, a nosotros nos enseñaron a decir, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Eso lo dicen las religiones, entre otras cosas. Él dice, error,
¿Por qué no nos dijeron sencillamente no pienses de otro lo que no quieres que otro piense de ti? Y haga lo que quiera, dice Garnier, ¿no? Y haga lo que quiera, pero no piense de otro lo que usted no quiera que piensen de usted, porque es ahí con el pensamiento como se empiezan a construir las cosas, ¿sí? Entonces yo a veces cuando reviso todas estas cosas, ¿no?, de la religión, glorificar el dolor, pues vemos, o sea, yo respeto a Jesús como un ser que si existió y pregonó el amor, pues para mí, o sea, tiene toda la validez. Pero lo que hace la iglesia es tener un logo, o sea, es un negocio, ¿sí? Es un negocio donde la mitad de la humanidad está por fuera, que somos las mujeres porque no somos dignas, ¿sí? Y el logotipo es un crucificado, el dolor, ese es el logotipo de esa empresa. Pues yo lo veo así, con perdón. Pero creo que no estoy lejos, o sea, finalmente, ¿qué es lo que uno tendría que ver? Estrenar uno la capacidad de pensar, porque el ser humano, otra cosa que dice, por ejemplo, el Kybalión es que uno, ¿ya es sola? No. Otra cosa que dice el Kybalión de esos principios, bueno, que todo es mente, o sea, tengan cuidado con lo que piensan, porque eso es lo que tiende a volverse realidad, ¿no? El último es el principio de generación, o sea, dice que, y eso también la ciencia lo avala hoy en día, o sea, que somos masculino y femenino. Esas son dos fuerzas creadoras del universo. Nuestra mente es también de alguna manera masculino y femenino, ¿sí? La parte intuitiva supuestamente se asocia con la parte femenina, que es la creativa, que es la artística, ¿sí? Y la parte racional sería, digamos, la que siembra la idea, la que piensa, la que razona, ¿sí? La parte femenina, igual con un espermatozoide, con un óvulo, o sea, el espermatozoide es uno chiquitico, fecunda el óvulo, pero en el ámbito de lo femenino es donde se hace carne, donde se vuelve realidad, ¿cierto? Es una idea, digámoslo, volviendo a hacer esa analogía, es la idea de la razón que fecunda eso que tiene el poder de crearse, de recrearse y de manifestarse, eso sería lo femenino, ¿sí? Entonces, las religiones lo que hacen es que sencillamente como que utilizan esa parte nuestra de que somos capaces de construir la realidad, que somos capaces de manifestar cosas, porque con lo que hablamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, nosotros construimos este mundo en el que vivimos lo hemos hecho nosotros, ¿sí? El ser humano tiene ese poder de manifestar y también tiene el poder de tener una idea que sea manifestada, si estrenáramos esa posibilidad. Pero yo lo que veo es que estas religiones, digamos, se encargan de ser ellas las que fecundan con una idea ese potencial manifestador, ¿sí? Y nos han enseñado a no pensar, a no cuestionar, a no dudar, a tragar entero. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI todos veamos allá esa mano de viejitos cabeceando y ni una mujer y nadie diga nada y siga la gente yendo a las misas y todo y no se pregunte, ole, pero qué pasa? Eso es un mensaje durísimo. Están invisibilizando a la mitad de la humanidad. No hablemos, no somos dignas, así es fácil, eso es lo que dicen ahí sin ni siquiera abrir la boca, sin ni siquiera abrir la boca. Entonces, como que la invitación es a tomar conciencia de que, verdad, tenemos ese potencial también de reflexión, de sembrar una idea, de pensar por cuenta propia, de cuestionar las cosas, y eso se va a volver realidad, o sea, construimos el mundo. Hay una cita de Italo Calvino que dice que el infierno sí existe y que es esto que hemos creado nosotros y en donde estamos viviendo nosotros aquí y ahora. Esto es el infierno. ¿Cuál es el desafío? Que en medio de ese infierno seamos capaces de detectar qué y quién no es infierno, qué y quién no es, porque hay esa posibilidad, y darle espacio y hacerlo durar, ese paraíso en medio del infierno. O sea, realmente nosotros, todo lo que nos pasa lo hemos construido, sepámoslo o no, gústenos o no, pero esto es el producto de lo que hemos venido haciendo. Entonces, entender que, cuestionar las religiones en ese sentido, no lo espiritual. Lo espiritual, pues a mí me parece que es inevitable. No sé, bueno, hay gente que cree en el azar y que no cree en el espíritu, pero a mí sí
O sea, yo miro el cielo y yo miro la naturaleza y pues finalmente ahí no hay nada que hacer desde mi punto de vista. Ahí está lo divino, ahí está el espíritu, entiéndalo uno como quiera. Pero sí hay que estrenar la capacidad de pensar para que eso que yo creo, lo cree desde mi propia elección, ahí sería libre albedrío, y no así con una nariguera repitiendo y perpetuando absurdos. Bueno, como abrebocas está como suave la cosa.